Seguimos en Disidentes Públicos, vamos con nuestra sección de Disidentes a Fondo. Hoy conoceremos la historia de Montserrat, una anciana de 81 años que por una decisión desafortunada acabó falleciendo tras llegar un día tarde al hospital. El sistema de emergencias médicas de Cataluña hizo caso omiso de las recomendaciones del médico, lo que desencadenó el fatal desenlace. En esta fotografía, Montserrat Grassa sostiene una imagen de su madre fallecida hace apenas unos días. Su rostro refleja el dolor de la pérdida mezclada con la impotencia que crea la duda de pensar que su muerte podría haberse evitado. Este diario se hace eco del caso de Montserrat Salas, una mujer de 81 años que acudió al ambulatorio de su barrio aquejada de dolor estomacal y vómitos. En primera instancia, el médico le diagnosticó una gastroenteritis. Durante 2 días siguió vomitando y hasta dejó de ingerir líquidos. Su estado de salud empezó a agravarse de tal manera que su hija decidió llamar a una ambulancia para ingresarla en el hospital. Pero este servicio solo puede demandarlo un médico, así que solicitaron que un facultativo acudiera a su hogar. Este, tras conocer el caso, llamó a la ambulancia para que la paciente finalmente fuera trasladada al Hospital del Mar, pero acabó en el ambulatorio de urgencias Peracamps, donde los medios son más escasos. Quien tomó esta decisión en contra de la recomendación del médico fue el sistema de emergencias médicas del Departamento de Salud, que gestiona urgencias y emergencias sanitarias. 24 horas después y tras su empeoramiento, los médicos ordenaron que fuera al hospital y esta vez sí, le dijeron que en realidad lo que padecía no era una gastroenteritis sino una hernia inguinal estrangulada, una patología que requiere una intervención urgente. Horas después de ser intervenida, Montserrat Salas falleció. Su hija se pregunta por qué y sobre todo vive con la angustia de pensar que quizás su madre podría haberse salvado si la intervención se hubiera realizado a tiempo. Por su parte, el SEM defiende que se actuó correctamente, según el protocolo de emergencias, ante lo que parecía un caso de gastroenteritis, considerado como una patología menor que debe ser tratada en los ambulatorios para no colapsar los hospitales. Pero la hija de la víctima lo tiene claro, no llevaron a su madre al hospital para ahorrar costes. Acompaña aquí César Martín, que es abogado del bufet Velázquez 27. Estamos ante lo que podríamos considerar un caso de negligencia del sistema, ya no de tanto del médico, del profesional, como del sistema en su conjunto. Bueno, tendríamos que analizar de forma más pormenorizada cuál fue la situación exacta por la que a esta paciente, a esta señora, finalmente no se la lleva a un hospital y se la lleva a un centro con menos medios. Sin perjuicio de ese análisis, que sería, insisto, absolutamente imprescindible, la cuestión es que en este caso ha habido una pérdida de oportunidad, lo que la jurisprudencia llama pérdida de oportunidad, porque esta señora podía haber sido sometida a unas determinadas pruebas o a una determinada intervención o haberlo hecho en un determinado momento y todo eso no ocurrió. Es decir, se perdió, se frustró la oportunidad de habérsele otorgado o practicado una determinada terapia que hubiese sido probablemente curativa, como en este caso no ocurrió. Pero no está más bien dirigida pues al anestesista, al cirujano, al médico de primera instancia que toma una decisión u otra, sino que más bien es una cosa sistémica que afecta pues a la falta de medios en un sitio, a que tienen que hacer de una cosa y de otra en otro, en fin, es más anguloso. Sí, efectivamente, el error médico, la negligencia o la imprudencia puede ser perpetrada bien por un facultativo que en el uso de su potestad médica realiza una actuación de manera indebida, o también, como bien señala, al sistema que no funciona de una manera cada vez, me imagino, nos vamos a ver más contra esto que contra el famoso e histórico caso del error humano, ¿no? Bueno, esto está ocurriendo y ocurre con muchísima frecuencia, principalmente a través de la sanidad pública, por la dispersión de medios y también por la propia universalización del sistema. Lógicamente, a veces no se puede prestar con la suficiente eficiencia. Eso genera que haya muchos ciudadanos que son víctimas, lamentablemente, de actuaciones indebidas, imprudentes o incluso negligentes, y por lo tanto que requieren una indemnización
indemnización de la propia administración, que como sistema sanitario funciona de una manera irregular. Hablamos con el letrado César Martín y la pregunta es muy simple. ¿El error humano es siempre una negligencia? No tiene por qué. En muchas ocasiones los protocolos médicos establecen que puede haber determinadas consecuencias, unos determinados efectos que estadísticamente son apreciables, es decir, dentro del índice de riesgos de cualquier intervención facultativa se encuentran incluidas también las consecuencias a veces fatales de una determinada actuación. Ahí no existiría negligencia. ¿Cuándo podemos y cuándo no reclamar? Bueno, principalmente se puede reclamar cuando ha habido una actuación con unos efectos distintos a los que los propios protocolos médicos establecen. O bien porque ha habido, como en este caso, una presunta pérdida de oportunidad, o bien, en otros supuestos, porque se ha producido un daño desmesurado, es decir, una consecuencia mucho mayor que la que el protocolo inicialmente establecía como posible, o en último grado, cuando se ha producido como consecuencia de una intervención inadecuada, una consecuencia también imprevista. Pero, don César, venimos de un pasado en el que reclamábamos al personal sanitario, hemos pasado por el tránsito de reclamar al centro hospitalario y ahora parece que estamos condenados a reclamar al sector de la salud de esa comunidad autónoma, ¿no? Bueno, hay varias vías de reclamación. Todavía siguen siendo muy frecuentes las reclamaciones de carácter penal que dirigen la imputación de esa presunta negligencia o de ese presunto error médico contra el facultativo o facultativos que han intervenido de una manera personal y directa en el acto que ha generado finalmente la consecuencia gravosa, ¿no? Pero también de manera paralela, conjunta o alternativa, es posible reclamar de una manera corporativa, de una manera conjunta a la propia administración como tal. La diferencia estaría, o la diferencia en resumen, provocaría que por la primera vía, por la vía penal, se persigue el castigo de la persona o del facultativo o técnico que ha cometido esa presunta negligencia, y por la reclamación de carácter institucional o corporativo se pretendería la indemnización económica a través de la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Sanitaria. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que tratándose de errores, por ejemplo, quirúrgicos o por errores de tratamiento en un centro asistencial público, no se establezcan medidas cautelares en cuanto a las indemnizaciones. Da la sensación, y los que reclaman tienen esa especie de cruz sobre la espalda, de que parece que buscan dinero. Y no se trata de eso. A veces, pues oye, la consecuencia de una mala práctica quirúrgica puede acarrear que ese familiar tuyo necesite de un cuidado externo que haya que pagar. Y sin embargo, los tribunales de justicia no son en eso suficientemente comprensivos, no entienden de las obligaciones o de los pagos que pueda hacerse cautelarmente, ¿no? Bueno, verdaderamente todo está asegurado. La propia administración sanitaria tiene unos potentísimos seguros, los propios facultativos también, lógicamente, se dotan de unos seguros de responsabilidad civil y, en última instancia, quienes pagan las indemnizaciones son las compañías de seguros. ¿Cuánto se tarda en cobrar una indemnización, por ejemplo, de un error médico acreditado en tribunales, después del juicio? Es que no hay un solo juicio. El problema es que por la vía, por ejemplo, contenciosa administrativa, primero el ciudadano víctima de esa presunta negligencia o error o prestación irregular de la actividad del servicio sanitario público reclama ante el hospital. Normalmente se le puede desestimar en vía de silencio administrativo, para lo cual tiene que esperar 6 meses, y a partir de esos 6 meses empiezan a computar los plazos para poderse ir a los juzgados de lo contencioso administrativo, probablemente para obtener, sí o no, pero lógicamente es posible, una sentencia desfavorable y tener que recurrir a la segunda e incluso a la tercera instancia. Es decir, en el peor de los casos podrían transcurrir décadas, 15, ¿Y en 20 el mejor años de los casos? En el mejor de los casos, con un reconocimiento de la propia administración sanitaria, de la comisión de ese error o de esa prestación irregular, directamente pasa trámite al departamento, que todas las administraciones sanitarias lo tienen, de responsabilidad patrimonial, y se produce un pago, es decir, meses. Meses, pero no pocos. Pocos meses. ¿Sí? Si reconoce la administración esa indemnización, por lo tanto, cuantifica de una manera que además la víctima pero acepte, nos encontramos lógicamente. con unas administraciones que suelen atender
el criterio de los profesionales, el criterio corporativo, pero pocas veces el criterio del usuario. Bueno, bien es cierto que se defiende de una manera sistemática al facultativo porque presumiblemente no hay ningún acto negligente con dolo, es decir, con una intención de procurar daño, y por lo tanto en la mayor parte, si no en todos los casos, como es obvio, los errores se producen por una imprudencia, en muchos casos imprudencias que son de carácter humano, es decir, comprensibles desde un punto de vista del derecho natural, y eso lo que genera es que efectivamente haya una cierta reacción ante la imposición de castigos económicos sistemáticos a la administración ¿Qué sanitaria. cifras manejan ustedes en cuanto a lo que podríamos llamar la negligencia profesional? ¿Cifras en qué sentido? ¿Cuántas hay? Muchísimas, y actualmente cada vez más. Bien es cierto que Hablamos de las que se denuncian, que luego usted sabe que el iceberg asoma en una parte pequeñita, pero luego debajo del agua está la parte gruesa. lamentablemente hay una realidad. Es muy posible que provocada por esta situación de crisis general, ya no solo de carácter económico, sino una crisis generalizada en la sociedad en muchos términos, que se juega a la picaresca. Y hay incluso reclamaciones que no tienen detrás ninguna negligencia ni error médico. Bien es cierto que se está reclamando prácticamente por todo, y bien es cierto que una reciente ley de noviembre del año pasado modificaba, denominada una ley de agilización procesal, lo que buscaba era que se agilizasen los trámites procesales y por lo tanto que la justicia funcionase de una manera más rápida. Y al legislativo en ese momento se le ocurrió sencillamente que el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa impusiera el castigo de las costas a todos los ciudadanos que reclamasen ante la Administración y perdiesen en sus pretensiones. Esto lo que ha generado es lógicamente un temor al ciudadano para presentarse ante la Administración de Justicia reclamando a la Administración Pública. De todos modos, don César sí estará de acuerdo conmigo en que en época de recortes de lo que son los servicios públicos va a aumentar el número de reclamaciones contra estos, ¿no? Sin duda, estamos convencidos. De hecho, ya se está produciendo de una manera casi exponencial. Y lo que uno echa a faltar es que en el instrumento público de la sanidad haya pues un garante de las pretensiones del usuario, ¿no? Como lo hay en las compañías de seguro, en los bancos, en las eléctricas, en las compañías de gas, ¿no? Hay departamentos de defensa del paciente, hay departamentos bastante periclitados, si me lo permite usted. No están en su mejor momento. No me debería pronunciar al respecto porque no conozco todos los datos, como es obvio, pero efectivamente existen estos departamentos de defensa del paciente. Hubo momentos en España en los que había más inquietud por esto que ahora. Es posible, es posible. Pues es dramático, porque es ahora cuando más les necesitamos. Bien, lo que ocurre, sin embargo, y no quisiera entrar lógicamente en polémica al respecto, es que se tienen que proteger los intereses públicos también por parte de una administración que teóricamente debería funcionar bien. Obviamente. Don César Martín, muchas gracias, abogado del bufet Velázquez 27, por estar aquí con nosotros, por apoyarnos con esa luz del conocimiento que da el estar metido en el entramado de las historias. Muchas gracias por estar en Disidentes Públicos. Yo les espero mañana a las 6 en punto de la tarde para otro trepidante Disidentes Públicos.